César, corría el año 1874, mediados de 1874, concretamente el 15 de agosto, arribaba el entonces Ferrocarril del Sud a Dolores, es decir, toda la posibilidad de viaje hasta nuestra ciudad se podía hacer por ferrocarril, pero de aquí en más, obviamente, los medios de transporte tenían que ser diferentes, que eran diligencias, carretas. Las diligencias, sí, estaba la protegida, la peninsular de Méndez Casarío, que fue la primera que comenzó. Así, y todas, casi todas, salían más o menos de cerca de donde está el Banco Provincia. Y ahí salían los servicios de diligencias hacia el sur. Hacia el sur. Y entonces, por eso había un gran movimiento de gente que iba y que venía, porque ya era cabeza de riles, era Dolores, como decían entonces. Y entonces, todos los estancieros se movilizaban en eso. Y además otra gente que venía acá a Dolores por los tribunales. En un mes, no me acuerdo cuánto, precisamente en esos años, han venido 2000 personas para los tribunales. Uno cuando lee las estadísticas, digamos, de cómo iba variando la población de Dolores, se encuentra que por ahí, en una década, en esas épocas, estamos hablando en la segunda mitad del siglo pasado, la población de Dolores se duplicaba casi. Sí, lo curioso es que había más población rural, que había casi tanta población en el campo como urbana. Y la gente que tenía que viajar en esa época en diligencia y demás, ¿qué riesgos tenía, digamos, César? Tenía, además de que había viajeros de primera, segunda y tercera, los de primera era cuando se quedaba encajado, no se bajaban. Los de segunda bajaban, pero no empujaban. Los de tercera tenían que bajarse y empujar. Eran los ataques de los indios. Ese era el riesgo mayor. Que, por ejemplo, en el año 75, 76 fueron continuos. Tenían que cuidarse mucho. Continuo significaba que no había un viaje en la cual ese riesgo no estuviera presente. O los veían a la distancia los indios, que algunas veces se hacían los amigos y clavaban las lanzas, que era la señal de paz para acercarse, que nunca los dejaban acercar porque ya los que iban en las diligencias iban armados de revólver y de Winchester y del Remington, que había aparecido en esa época y que era arma de gran precisión utilizada por el ejército, que ya lo compraban particulares. Hay avisos en Buenos Aires y en algún diario del interior que dice: contra los indios, tal arma. Pero alcanzaba, digamos, de simplemente un Remington para intimidar una partida de indios, si eran numéricamente mucho más que lo que podían ir en una diligencia. A veces sí, porque a veces bastaba que mataran al que era el principal. Con un ataque han visto a uno que ese debe ser el principal por los gritos que da y cómo los anima. Y uno de adentro, por la ventanilla, le pega un tiro que cae, y entonces los demás ya se orientan, se paran, y estos siguen tirando, entonces los indios se va a la diligencia y los dejan irse. Y si no podían detenerlos, digamos, la otra alternativa era huir, obviamente, ¿no? Hacia algún fuerte. Los postillones se acostumbraban a cortar los caballos que iban atados y disparar en esos caballos, y los otros que se las aguantaran. Ahora, más de una vez los mataron. Allá en el año 75, que había salido acá de Dolores, la protegida, que era de Mariño y Cervera, y que iba hasta Fortín Machado, que servía toda la zona que actualmente es Arroyos, y aparecieron los indios, pero a larga distancia ya uno de muy buena vista, que iba sentado allá, avisó. Entonces a toda velocidad siguió. El mayoral era Antonio Astaburuaga, vasco desde luego, y por más que los indios apuraron la carrera, la ventaja que les llevaba la diligencia y los latigazos que les daba y la velocidad de los caballos hizo que se acercaran al Fortín Machado. Del Fortín Machado habían visto ya que venía esto a toda velocidad y habían maliciado la causa, y salió una descubierta de caballería, y entonces, pero asimismo estos entraron a toda velocidad en el Fortín. Se salvaron raspando. Sí. Otra que venía muy poco tiempo después, que es el año siguiente, que iban de Bahía Blanca a Azul, que era también de la protegida, los mataron. Mataron a todos los que iban ahí, que eran estancieros, y los mataron a los postillones que no alcanzaron a huir y al mayoral. Y el que encontró
los cuerpos precisamente fue Facón Chico, que andaba con unos peones después que habían pasado los indios, haciendo la descubierta, es decir, siguiendo la rastrillada. Y ahí encontró la diligencia volcada, sin los caballos desde luego, y estos muertos ahí. Que los enterró. A uno los llevaron a Buenos Aires porque lo he leído yo en los diarios de la época, que es Barker, que es una estación de Barker, que creo que es por él. Habrá sido en el terreno de la estancia. Después, otro que iba, que era muy conocido en la zona del Tandil, que iba el mayor Isidro Jurado, en Tandil, todos esos lados, ahí lo mataron a Isidro Jurado. Porque él dijo, no, si no van a hacer nada. Dice, yo los conozco a los indios. Iba con un amigo que iba de Chiripá, todavía se usaba el chiripá. El alambrado terminó con el chiripá, porque se enredaban. Hablando de chiripá, el indio se vestía parecido, digamos, al gaucho con chiripá también. Igual. Se visten un poco, lamento, tenía unos apuntes ahí del padre de mi padre, Abelardo, que había estado con los indios de Catiel. La descripción que hace en el 74, dice que están vestidos apenas un poco más ordinarios con nuestros gauchos, dice. Eso sí, no. Así que se podían confundir por ahí. Claro, y el amigo de que estaba de Chiripá y estaba cerca de un arroyito, se tiró para ahí y se embarró las piernas y la cara. Y los indios, ocupados en sacar la diligencia, lo dejaron. ¿No han confundido con uno de ellos? Con uno de ellos. Y tanto él fue el que llegó a Poblado y dijo lo que había pasado. También a don Ezequiel Martínez también lo tomaron precisamente yendo en diligencia de Tapalqué a Las Flores, que las pasó. Vendría a ser familiar, digamos, de los actuales Martínez que viven acá en Dolores, y del que fuera intendente. Dolores, sí, del que... ¿Cómo? De don Ezequiel y del padre. El padre del que fuera intendente de Dolores cuando se construye la intendencia, digamos, el actual edificio en el año 30 y pico. Y él mismo me ha contado muchas cosas de esas cuando estuvo prisionero el padre, que es muy interesante. Es una novela de aventuras. Precisaríamos mucho tiempo, digamos, para clarificar. Pero de cualquier manera... Esto es como los folletines y eso que aparecían antes, seguirán en el próximo número. Y a propósito de eso, de los folletines, quiero recordar uno muy bueno que apareció en La Patria, desde luego antes que yo naciera, que es Paineo, la dinastía de los zorros, de Stanislao Ceballos, y su continuación Realmú, la reina de los Pinares, que empieza diciendo: mi padre era un honesto recero en la zona de Dolores. Muy bueno. Porque él lo hizo. Ceballos había peleado contra los indios y tenía mucho documento de los indios, de la guerra contra los indios, y él había hablado con gente que había tomado parte y conocía una serie de caciques de charla. Muy bien, César, vamos, sí, también nosotros vamos a seguir, sí. Esto, de que los indios, muchas veces, pese a lo que dice Martín Fierro, de que no eran agradecidos, sí lo eran. Hablando de Dolores, hay tanta gente que pasó acá que ya nadie se acuerda. Había un señor que era Juan B. Rodríguez, que estaba en el campo acá en La Quinua. Pero la gente de esa época hacía muchas cosas, es lo que ha dicho Borges. Un hombre era muchos hombres, y Rodríguez no solamente se dedicaba al campo, era un militar retirado, sino actuaba como procurador acá en los tribunales, actuaba en política y también era periodista, sacaba un diario. Y había tomado parte en una de las campañas contra los indios en Leubucó, y ahí en Fortín Lechuzo. ¿Dónde venía a ser? Fortín Lechuzo es en la entrada de la travesía de Córdoba a San Luis. Y ahí era un lugar siniestro, dice Mansilla, que lo ha conocido. Ahí siempre lo que pasaban ahí miraban con recelo a unos montecitos que ahí, porque eran siniestros, porque de ahí salían indios a atacar. Y entonces, en una de las campañas, él lo había tomado a un cacique Melideo, herido, y él lo ayudó y lo hizo curar y lo mandó de vuelta. Por Melideo, que aparece en los libros de Mansilla, quiere decir 4 ratones, que no es un nombre muy marcial, pero parece que sí lo era. Una de las hazañas de... ¿Y le devolvería después ese favor Melideo? Precisamente en Fortín Lechuzo los atacaron a un grupo de militares y lo hirieron de varios lanzazos a Rodríguez, que fue tomado prisionero. Los otros fueron ultimados. Entonces Melideo, cuando lo reconoció, se acordó de eso
Entonces lo hizo curar como podía, es decir, lavar con agua y aguardiente las heridas, o si no con un trapo quemado para parar la hemorragia, y después lo hizo mandar con 4 indios seguros para que no le pasara nada hasta el lugar más poblado, cercano. Sí, eso de alguna manera desmiente por ahí la falta de agradecimiento de los indios. De cualquier manera, el tema da para más y vamos a volver en una futura charla con César Vilgrén La Madrid sobre los indios y sobre lo que sucedía en la zona allá a mediados del siglo pasado. Seguimos con otras notas de interés general en Dolores es Noticia. Adelante, por favor.